observaciones y asuntos, redactar conclusiones y recomendaciones provisionales, consultar con clientes y otros miembros del equipo. ¿Dónde ejecuto una auditoría? Puede ejecutar una auditoría utilizando la aplicación de proyectos, la visión general, plantillas de proyectos que se utilizan como punto de partida para crear una o más auditorías y se pueden modificar según sea necesario. Proyectos se utilizan para documentar objetivos, riesgos y procedimientos, documentar el trabajo de campo y capturar asuntos. Marcos se utilizan para estructurar y administrar la misma información entre varios proyectos. Puede utilizar un marco para sincronizar los mismos objetivos, narraciones, riesgos, controles y planes de prueba entre varios proyectos. En esto pues incluye lo siguiente, que son las actividades de planificación de proyecto, documentar el trabajo de campo, hacer revisiones de aseguramiento de la calidad del trabajo realizado, reportar los resultados de la auditoría y hacer recomendaciones a la administración, capturar y aplicar acciones correctivas a los asuntos. Y también vamos a explicar acerca de los papeles de trabajo en la auditoría. Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditorías aplicados. Con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, las opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. El objetivo, los papeles de trabajo cumplen con principalmente los siguientes objetivos. Uno de ellos es registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizados por el auditor, documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia, proporcionar la base para la rendición de informes, facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría, minimizar esfuerzos en auditorías posteriores, dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el trabajo se efectuó de conformidad con las normas de auditoría del órgano de control y de demás normatividad aplicable. Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para las próximas revisiones. También puedo mencionar pues que los propósitos de los papeles de trabajo también nos puede ayudar a organizar y coordinar las muchas fases de la revisión de auditoría. Nos proporciona información que será incluida en el informe de auditoría. Sirve para un respaldo de la opinión del auditor. Y pues los papeles de trabajo también sirven como evidencia en caso de demandas legales, fuente de auditoría, para futuras declaraciones y otros informes especializados solicitados por otros órganos de competencia y como guía para exámenes de auditoría posteriores. Los papeles de trabajo deberán incluir el programa de trabajo y en su caso sus modificaciones. El programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados, contener índices, marcas y referencias adecuadas y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios. Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado, ser supervisados e incluir constancia de ello. Ser completos y exactos a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. También es redactarse con concisión, pero con tanta precisión y
claridad que no requieran explicaciones adicionales. Ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, ser legibles, estar limpios y ordenados y tener espacio suficiente para datos. Notas y comentarios. Los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado. En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, estos deberán cumplir con los siguientes requisitos. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y confiable, es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias examinadas. Importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar. Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. Los índices y marcas de auditoría. En este caso, los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o alfanumérico, que permite ¿Alguna clasificar. duda o comentario con respecto a los papeles de trabajo? No, maestro. Ok, continúen. También puedo mencionar que pues los papeles de trabajo constituyen pues una forma de evidencia que pueden utilizar en acciones legales. Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o alfanumérico que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de manera lógica y directa para facilitar su identificación, localización y consulta. Para relacionar los papeles de trabajo entre sí, los índices de auditoría se utilizan a manera de cruces o referencia cruzada. De esta manera se podrá vincular la información contenida en dos o más cédulas. Los índices persiguen los siguientes propósitos: es simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan en forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar específico a cada cédula, se elimina el riesgo de que ésta se elabore nuevamente. Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría. Facilitar la elaboración del informe, pues permite localizar en cédulas específicas las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión. Marcas de auditoría. Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que utiliza el auditor para dejar constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que se aplicaron generalmente se registran con lápiz rojo, y cumplen los siguientes propósitos: dejar constancia del trabajo realizado, facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades efectuadas para la revisión de varias partidas. Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo realizado. Por sus características, las marcas pueden ser de dos tipos: estándar,
Las marcas estándar se utilizan para hacer referencia a técnicas o procedimientos que se aplican constantemente en las auditorías y son interpretadas de la misma manera por todos los auditores que las emplean. Y las específicas, las marcas específicas no de uso común, en la medida de que se adopten, deberán integrarse al índice de marcas correspondiente y señalarse con toda claridad al pie o calce de los papeles de trabajo. Para las áreas de auditoría de los órganos de control, se han establecido las marcas de auditoría que a continuación se muestran. Las marcas están las de cálculos verificados, operación aritmética incorrecta, cifras cuadradas, cifras que no deben tomarse en consideración, comprobante examinado que carece de requisitos fiscales, punto pendiente para aclarar, punto pendiente que fue verificado y resuelto, documentos especiales examinados de carácter legal, contratos, pólizas de seguro, entre otros. Confrontado de segundo análisis, confrontado contra documentación comprobatoria, con requisitos, libros, documentos contabilizadores y pólizas, entre otros. Está la de confrontado contra documentación comprobatoria, sin requisitos, se investigó y aceptó comentarios, ajustes propuestos, ajustes aplicados, confirmación enviada, confirmación contestada. Para destacar determinado hecho de la cédula, se encerrará el concepto y cifras relativas entre dos marcas lo suficientemente grandes, como se indica aquí mismo. Cuando se haya formulado cédula de puntos pendientes y vayan quedando aclarados el centro del concepto relativo, se pondrá la marca que se indica y los conectores para identificar y correlacionar importes y o hechos en las cédulas. Balanza de auditoría. Las secciones en las que se divide el balance general de acuerdo con la NIF A5 son activo, pasivo y capital contable o patrimonio contable. Los activos, recurso controlado por una identidad identificado y cuantificado en términos monetarios del que se esperan beneficios económicos, frutos derivados de las operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. ¿Qué representa el activo? El activo representa los recursos que un negocio posee o puede explotar de algún modo y en los cuales invierte para obtener un beneficio futuro por medio de su venta, consumo o utilización en el recurso de las operaciones de la organización. En otras palabras, pues los activos constituyen los bienes, derechos, servicios y dinero disponible en una entidad, que son los efectivos, cuentas por cobrar, los inventarios, los activos intangibles como terrenos, instalaciones, edificios, maquinaria, mobiliario y equipo de cómputo. La NIF A5 obliga a presentar el activo en circulante o corto plazo y en no circulante o largo plazo. No obstante, la tipificación convencional del activo que mostramos en el cuadro anterior utiliza en la mayoría de los textos contables, puede ser de mucha ayuda para comprender algunos temas de este material. En el activo circulante se incluyen los conceptos con un alto grado de disponibilidad, como el efectivo. Son las cuentas por cobrar, el almacén, entre otros, cuyo plazo de realización es hasta de 1 año. Dentro del no circulante se agrupan las propiedades, maquinaria y equipo intangibles, cuyo uso se prolonga por varios años.
Pasivos. Es una obligación presente de de la entidad y virtualmente ineludible, identificada y cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos derivada de operaciones ocurridas en el pasado que ha afectado económicamente a dicha entidad. ¿Qué representa el pasivo? Representa las deudas y obligaciones de una organización, es decir, las fuentes externas de recursos financieros son los intereses que los acreedores tienen sobre los activos de la empresa y pueden ser pasivos contratados a corto plazo o a largo plazo. El pasivo se mide de acuerdo con el grado de exigibilidad de los créditos concedidos en la entidad. El capital contable. El concepto capital contable es utilizado para las entidades lucrativas. En cambio, para las no lucrativas se usa patrimonio contable. Sin embargo, para ambos tipos de entidades, estos son conceptos similares. Su definición dice, es la participación de los propietarios o en su caso de los patrocinadores en el financiamiento de los activos en la identidad que refleja el capital contable. El capital contable refleja los conceptos relativos a las aportaciones, utilidades y pérdidas que los socios tienen en su carácter de dueños en la identidad. Al igual que el pasivo, es una fuente de recursos, pero interna. Se deriva normalmente de las inversiones directas de los propietarios, reservas y ganancias obtenidas por el negocio. Este se clasifica de la siguiente manera. El contribuido está conformado por las aportaciones iniciales, aportaciones nuevas, reinversiones de utilidades y reservas. Ganado prácticamente proviene de las utilidades, pérdidas y reservas. La balanza de la comprobación nos encenderá las alarmas en caso de alguna inconsistencia para evitar errores de los estados financieros. Este documento contable consiste en una hoja de trabajo con múltiples columnas. Cuentas contables. En las primeras se establecen los folios de las cuentas, su nivel y sus nombres, es decir, se definen por conceptos que tienen movimientos de saldos al final y en un periodo. Los ejemplos. Por ejemplo, bancos, mercancías, proveedores, clientes, impuestos por pagar y acreedores diversos. Las cuentas contables más comunes pertenecen en estas categorías: activo circulante, caja, bancos, inventario, anticipo a proveedores, entre otros. Anticipos no circulantes, maquinaria y equipo, equipo de cómputo, entre otros. Pasivo circulante, por ejemplo, anticipo de cliente, proveedores e impuestos retenidos. Pasivo no circulante, cuentas por pagar de largo plazo como hipotecas, capital, capital social y reserva legal. Ingresos y bonificaciones por ingresos, entre otros. Costos, las devoluciones, costos de venta, gastos en general, de venta y de administración. Las sumarias. Se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del rubro. Capítulo, concepto o partida, o su subfunción sujeta a examen, por ejemplo, los ingresos, deducciones o asignaciones presupuestarias. Las cédulas sumarias normalmente no incluyen pruebas o comprobaciones, pero conviene que en ellas aparezcan las conclusiones a que llegue el auditor como resultado de su revisión y de comprobación de la o las cuentas a la que se refiere. La elaboración de cédulas sumarias. Las cédulas sumarias se elaboran teniendo en cuenta los rubros correspondientes a un grupo homogéneo que permita el análisis de manera más eficiente
Para cada sumaria debe existir un rubro de hoja de trabajo. Las integraciones. Es una modalidad de auditoría con vocación de integrar en su metodología herramientas y conceptos procedentes de otros tipos de auditorías, más enfocados a aspectos más específicos de una organización. Una acción conjunta de otros tipos de auditoría, como lo son las financieras, la de gestión y la de cumplimiento o la de operacional. Comprende un análisis carácter sistemático y exhaustivo de una empresa o una institución. La integral sirve principalmente para localizar conjuntamente defectos o anomalías en el funcionamiento de una organización, al tiempo que propone mejoras específicas en sus distintos procesos. Las características de la auditoría integral. Como acción conjunta de distintos tipos de auditoría, de manera conjunta, la auditoría integral simultáneamente características a cada una de ellas, destacando las siguientes. Supone la evaluación de una gran y variada cantidad de información relativa a los procesos que asume una organización, así como los recursos a los que cuenta cumplir sus objetivos, es decir, ofrece una imagen global de la empresa. El auditor desarrolla un profundo informe de auditoría basado en 3 pilas fundamentales que han sido objeto de análisis: ámbito financiero, de gestión y legal. Se deben emplear metodologías específicas de cada rama. No es similar la materia de auditoría fiscal y de cumplimiento financiera o la contable. El objetivo prioritario es establecer si la compañía alcanza un nivel determinado de eficiencia, teniendo en cuenta sus recursos y condiciones. Al mismo tiempo, debe medirse el nivel de rendimiento económico que ésta alcanza y si es mejorable o no. El análisis más completo y, por lo tanto, el más aconsejable para reconocer la realidad total y descriptiva de la empresa. Refleja la imagen más fiel de múltiples ángulos. Siguiendo lo anterior, el informe resultante tendrá plena validez oficial y la información a terceros continuamente se realiza mediante la auditoría externa. Muy bien, antes de que cambien el tema. El objetivo prioritario no es este. Estamos hablando de auditoría de estados financieros. Sé que por ahí tenían allá 2 láminas antes, creo que decía auditoría integral, pero hoy estamos hablando de auditoría de estados financieros. Por lo tanto, el objetivo, como lo vimos en la clase pasada, que son los objetivos globales del auditor, es expresar una opinión respecto a que si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía. Nomás no se me pierdan. Ahorita ¿tienen algún ejemplo de balanza? Vi que al principio tenían un mini ejemplo. Al principio de este tema. Sí, maestro, solo era ese ejemplo. Bueno, pues, ¿a qué quiero llegar con esto? El concepto de rubro no vi que lo manejaran. Rubro de los estados financieros. Okay. Hablaron del activo, hablaron del pasivo, pero no de los rubros. ¿Podrían regresarse a la lámina de esa donde está una parte del ejemplo de la balanza? Esta que pusieron aquí es una balanza de la compañía, no es una balanza de auditoría. ¿Okay? Una balanza de auditoría lo que hace
es agrupar la información de tal forma que se le llama rubro de los estados financieros a esa agrupación. Las normas de información financiera considera este concepto de rubro de los estados financieros y así, por ejemplo, pues estaría el rubro de efectivo, equivalentes de efectivo, el rubro de cuentas por cobrar, el rubro de inventarios, de activo fijo, ¿no? Que son grandes grupos en los que se divide una balanza o un balance. Por ejemplo, un balance tiene una primera división, que la mencionaron. Activo circulante y activo no circulante. Pero el activo circulante se divide en rubros, en partes. Y cada uno de esos rubros, pues lo que hace es agrupar partidas similares. Es decir, el rubro de efectivo incluirá todo aquel dinero que contemple, todas aquellas partidas que contemplen dinero, o efectivo, o flujos, o lo que voy a cobrar de manera inmediata, depósitos en bancos, caja, inversiones de renta fija, de disposición inmediata, todo eso se agrupa. Y para la auditoría existe ese concepto de rubro, porque todo lo que está en un rubro, el auditor se lo va a asignar a alguien que haga la revisión de ese rubro. Y así habrá una persona experta en efectivo, otra experta en cuentas por cobrar, aunque puede ser la misma persona, ¿verdad? Pero, y va a aplicar con su conocimiento pruebas idénticas, ¿no? Las mismas pruebas se hacen en cuentas por cobrar para clientes, para deudores diversos, para funcionarios y empleados, las mismas pruebas, el mismo tipo de prueba. Entonces el auditor lo agrupa en rubros y hace sus revisiones por rubros. Creo que eso les faltó un poquito. Y bueno, entonces... Maestra, es que sí, disculpe, es que como que lo estaba investigando, sí lo vi, pero ¿cómo se llama? No lo puse, pero sí vi los rubros de que lo Pero estuve pues usted la investigando. lista de lo Sí, mínimo que tienen que sí, poner. sí, no lo puse, sí, maestra. Bueno, pero ¿cuál es el punto? El punto ahorita es entenderlo, ¿no? Que entendamos este concepto de rubro. Que ya vieron ahorita que es un papel de trabajo, qué es las marcas, los índices, los rubros, la balanza, sumarias, integraciones. Bueno, esa es la información que tenemos. Entonces, si nuestro objetivo es determinar que la naturaleza de las operaciones está bien registrada, que se refleja correctamente, y que para hacer eso dividimos la balanza en rubros y secciones y le vamos a aplicar ciertas técnicas. Lo que sigue es que nos hablen de las técnicas, ¿no? Aunque en realidad lo podrían haber explicado antes o después de la balanza, decir las técnicas, pero bueno, esto va para todos, ¿no? No, yo estoy hablando en general, no para el equipo, estoy hablando para todos. Lo que debemos de pensar es, si mi objetivo es determinar que la cuenta está razonablemente presentada de acuerdo con las normas de información financiera, ¿cuáles cuentas? Pues las que están aquí en mi balanza. ¿Por qué montos? Pues por los que están en mi balanza. Voy a comprobar lo que está en mi balanza. Y eso lo voy a hacer mediante unas técnicas y procedimientos de auditoría. Pero no voy a revisar todo y bueno, y ahorita vamos a ver los otros puntos relevantes de esto. Entonces, lo que quería puntualizar es los rubros y la estructura de una balanza de auditoría. Nos faltó esos dos puntos, Okay. pero pues adelante, continúen con la exposición. Las técnicas de auditoría y procedimientos de la auditoría. Las técnicas de auditoría se pueden clasificar de la siguiente manera: estudio general,
es la precisión y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones que se ha de profundizar en su estudio y en la forma que se ha de hacerse. El 2, análisis. Es el estudio de componentes de un todo. Es técnica, se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. 3, inspección. Es la verificación física de las cosas materiales en las que tradujeron las operaciones. Se aplica en las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, efectivos, mercancía, bienes, entre otros. 4, confirmación. Es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo, hecho u operación en la que participó y por lo cual está en condiciones de informar válidamente sobre ella. 5, investigación. Es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. 6, declaraciones y certificaciones. Es la formación de las técnicas anterior. Cuando, por su importancia, resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deben quedar escritas, las declaraciones y en algunas ocasiones verificadas por alguna autoridad, que son las certificaciones. 7, observación. Es una manera de inspección menos formal y aplica generalmente a operaciones, pero para verificar cómo se realiza en la práctica. 8, cálculo. Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan funcionalmente por cálculos sobre base precisas. Clasificación de los estados, de los procedimientos de auditoría. Los procedimientos de auditoría son la agrupación técnica aplicables al estudio particular de una operación o acción relacionada por la empresa o entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el crédito de auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los casos en particular. El auditor supervisor y los integrantes del equipo de auditoría con mayor experiencia definirán la estrategia que consideren la más adecuada para desarrollar la auditoría. Estos criterios se basarán en el conocimiento de la entidad o empresa auditada, así como la experiencia general de la especialidad, que le permita a los profesionales determinar que antemano los principales procedimientos de la auditoría aplicar en cada uno de los casos se presentan a lo largo del proceso de auditoría. Programa de auditoría. Es un plan de acción que documenta qué procedimientos se seguirán en una auditoría para contratar que en una operación cumple en las regulaciones internas y externas. El gerente financiero o CFO debe estar involucrado en la elaboración de dicho programa. El objetivo de un programa de auditoría es crear un marco lo suficientemente detallado como para que cualquier auditor externo entienda qué exámenes se han completado, además de las conclusiones que se ha alcanzado. A ver, regrésense una lámina. El gerente de la empresa no le va a decir a un auditor lo que tiene que hacer. ¿Ok?
Eso no es correcto. Lo que sí he visto que este programa de auditoría, o sea, esta exposición que tienen de aquí de auditoría, como que es una mezcla entre una auditoría, una autorrevisión de diferentes áreas y una auditoría financiera. O sea, no es el material idóneo y o se les quedaron láminas que no deben de ir, pero de plano no, un auditor es independiente y hace su plan de auditoría de manera independiente. Se lo presenta a la empresa para que se entere. Y además se lo presenta a nivel global. Jamás se involucra a la administración en la elaboración de un programa de auditoría externa. Pueden seguir. Etapas de un programa de auditoría. Un programa de auditoría consta en las siguientes 5 etapas clave. Determinación del tema, definición de los objetivos, establecimiento de su alcance y de los tipos de indicadores, realización de la planificación previa y procedimientos de auditoría y pasos para la recopilación de datos. Ventaja de un programa de auditoría. Un programa de auditoría ayuda a la ejecución de un plan de trabajo gracias a lo siguiente. Hace más fácil la asignación de tareas durante la ejecución de la auditoría. Se facilita el enfoque, el análisis y la coordinación del trabajo. Los auditores obtienen una imagen completa de todo el trabajo. Posibilita armonizar el programa de auditoría con el cronograma de operaciones de diferentes áreas de una empresa. Mitigación de riesgo. La mitigación de riesgo es el procedimiento de desarrollo de opciones y acciones que al ser implementadas mejorarán las oportunidades y reducirán el impacto negativo o la probabilidad de ocurrencia en un evento particular. Pasos a hacer frente a riesgo. Identificación de riesgo. La identificación de los riesgos es el primer paso en la gestión y por ello se convierte en la base de todas las acciones que se adelantan a continuación. Identificar los riesgos no es otra cosa que señalarlos y expresar. Por todo tienen la capacidad de impedir el logro de un objetivo. La identificación se puede hacer para los riesgos que amenacen la operación en general de la organización, pero también para cada área, para un proyecto específico o para una categoría de eventos en particular, como un riesgo financiero o de desastres naturales. La identificación, por supuesto, se ciclica y debe ser actualizada de forma periódica o cuando se presentan cambios, la introducción de nuevos productos, por ejemplo, un evento que se requiere identificar nuevos riesgos. Evaluación de riesgos. Con una lista detallada de riesgos, el siguiente paso es evaluarlos y categorizarlos. Los factores que determinan la importancia de un riesgo son la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto negativo que tenga sobre la operación o sobre el objetivo u objetivos evaluados. Los profesionales en gestión de riesgos acuden a diferentes modelos de evaluación de riesgos que básicamente asignan un valor numérico a la probabilidad y otro al impacto para tener un valor que permita categorizar el riesgo apartándolo de la opinión subjetiva de los empleados. Plan de mitigación de riesgos. La evaluación de riesgos entregará básicamente cuatro categorías de riesgos de acuerdo con la probabilidad y el impacto negativa. Estas son bajo impacto y baja probabilidad de ocurrencia, alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia, alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia, bajo impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Ok, antes de que cambien. La mitigación de riesgos que ustedes nos presentan
Es el trabajo que una empresa lleva a cabo para mitigar sus riesgos. Pero yo no les pedí la mitigación de riesgos de una empresa. Yo les pedí la mitigación de riesgos de auditoría. Es decir, ¿cuáles son los riesgos del auditor? El primordial riesgo de un auditor es expresar una opinión sobre unos estados financieros que están incorrectos diciendo que son correctos. Es el riesgo del auditor. Y entonces el auditor va a hacer una evaluación del riesgo de que la cuenta de efectivo sea incorrecta. Va a evaluar el riesgo de que la cuenta de cuentas por cobrar sea incorrecta, o los rubros, o de que el activo fijo sea incorrecto. Va a hacer una evaluación del riesgo de que eso ocurra. Y una vez que hace esa evaluación, entonces hace un plan de mitigación de riesgo, que es el plan de trabajo de auditoría, y determina qué pruebas van a realizar. Entonces, el tema que ustedes presentaron de riesgos no es un tema de auditoría, es un tema de operación de una empresa. Es decir, para que quede así bien identificado y esto que dijeron, una empresa tiene que, por decir, hacer la evaluación del riesgo de que se incendie la compañía. Bueno, pues a lo mejor si yo me dedico a una planta que produce materiales de construcción, polvo, grava y eso, pues me va a importar si se quema una partecita de mi empresa, porque no se va a quemar todo, ¿verdad? Las piedras no se van a quemar. Pero si yo me dedico a una gasolinería, me va a preocupar mucho un incendio. Entonces yo haré una evaluación del riesgo de incendio. Y en unas empresas será muy importante el impacto, por como está acá, o será nada importante. Y así, si hablamos de una gasolinería, la probabilidad de que ocurra un incendio es muy alta. Y su impacto es muy alto. Pues una gasolinería tiene todos los niveles de seguridad para que eso no suceda. Y todos esos niveles de seguridad les aseguro que no lo tiene una oficina, ¿verdad? Tampoco lo tendrá una fábrica de concreto, ¿no? Son otras cosas, son otros riesgos. Entonces, eso se evalúa. Lo mismo sucede, pero desde el punto de vista auditor externo. Entonces, lo que va a buscar el auditor externo es mitigar esos riesgos, pero riesgos de que yo me equivoque, riesgos de que yo no haga mi auditoría. Entonces, riesgo de que aún haciéndola esté mal el dato, riesgo de que haya un fraude y me estén engañando. Entonces, esa parte, pues sí, nos faltó un muchito por investigar. Continúen. Aseveraciones. Representación o declaración de la administración de una entidad, explícita o de otra índole, incorporada en los estados financieros, tal como la entiende o utiliza el auditor para considerar los distintos tipos de posibles errores que puedan ocurrir. Categoría de las aseveraciones. Aseveraciones sobre las clases de transacciones y eventos correspondientes al periodo sujeto a auditoría. Ocurrencia. Todas las transacciones y eventos que han sido registrados son reales y están relacionados con la entidad. Integridad. Todas las transacciones y eventos que debieron haber sido registrados han sido registradas. Exactitud. El importe y otra información relativos a las transacciones y eventos registrados han sido registrados adecuadamente. Corte.
Todas las transacciones y eventos han sido registrados en el periodo contable correspondiente. Clasificación. Todas las transacciones y eventos han sido registrados en las cuentas contables apropiadas. Aseveraciones relativas a las cuentas de balance al final del ejercicio. Existencia. Los activos, los pasivos y el capital existen, son reales. Derechos y obligaciones. La entidad mantiene o controla los derechos sobre los activos y los pasivos. Son obligaciones reales y adecuadamente controladas por la entidad. Integridad. Todos los activos, los pasivos y el capital que deberían haber sido registrados se han registrado. Valuación. Los activos, los pasivos y el capital están incluidos en los estados financieros con los saldos apropiados y cualquier ajuste por valuación está debidamente registrado. Aseveraciones sobre presentación y revelación. Ocurrencia y derechos y obligaciones. La revelación de eventos, transacciones y otros asuntos han ocurrido y conciernen a la entidad. Integridad. Todas las revelaciones que deben ser incluidas en los estados financieros se han incluido. Clasificación y comprensibilidad. La información financiera se encuentra apropiadamente presentada y descrita, y las revelaciones están expresadas con claridad. Exactitud y evaluación. La información financiera y otro tipo de información que concierne al proceso de negocio de la entidad se encuentran revelados apropiadamente y por los montos correctos en la información financiera presentada por la compañía. Ok, antes de que cambien el tema, es muy importante que entendamos esto. Ya sea desde el punto de vista de auditoría, desde el punto de vista contador de una empresa. Cuando nosotros vemos un estado financiero, el que fuera, de la empresa que fuera, cuando tú lo ves, pónganse en la segunda lámina del tema. ¿Pueden retroceder? Sí, maestro. ¿Quién está controlando esto? Regrésate más, por favor. En la que sigue. ¿En cuál más? En la 40. De aceleraciones, la que sigue, ándale. Cuando nosotros vemos un estado financiero y nos los entregan para ver, para leer, para emitir, o cuando un contador emite un estado financiero, cuando va y le dice, voy a imprimir el balance general, lo imprime. Él lo imprime asumiendo que todas las transacciones y eventos han sido registradas. Es decir, él sabe que todas las facturas de venta han sido contabilizadas, que todos los cheques han sido contabilizados, que ha habido ocurrencia. Todas las partidas son reales y son de la entidad. ¿Ok? Entonces, también hay el concepto de integridad. Todas las transacciones y eventos que debieron haber sido registrados han sido registrados. No le falta registrar ninguno. O sea, nosotros cuando nos dan un estado financiero, no decimos, creo que ese estado financiero no está completo. Asumimos que es correcto. Asumimos que tiene las aseveraciones.
de ocurrencia, integridad, exactitud, corte y clasificación. No, si el estado financiero dice documentos por pagar a largo plazo, nosotros decimos, esa cantidad es la que está a largo plazo. No me pongo a pensar que debiera ser a corto plazo. Asumo que es a largo plazo. Por eso se llama aseveraciones de los estados financieros. De por sí lo trae. ¿Ok? Entonces, un auditor lo que va a comprobar es estos conceptos. Él va a ver que todas las transacciones que han sido registradas son reales. Que no me vayan a registrar ni una falsa. El riesgo de auditoría es que te pongan una partida falsa. O integridad. Todas las transacciones y eventos que debieron haber sido registrados sí están registrados. No falta registrar ninguno. El auditor va a buscar en sus pruebas comprobar que todas las transacciones han sido registradas y que no hacen falta ninguna. Y uno se pregunta, ¿y por qué no va a registrar una transacción? Pues porque no quiero registrar que un empleado me demandó y le debo $1,000,000 de pesos, ni tengo el gasto, ni tengo el pasivo, y se ve muy bonito mi estado financiero. Entonces, el riesgo de auditoría es que hayan transacciones reales no registradas, que hayan transacciones falsas registradas, que hayan transacciones que se hayan registrado incorrectamente, que hayan transacciones que se registraron hasta el ejercicio siguiente debiendo ser en este. O que haya transacciones del ejercicio siguiente que se registraron en este, que eso se llama corte. Y clasificación, están bien clasificados, lo que es clientes, lo que es a corto plazo es a corto plazo, lo que es activo fijo es activo fijo, y que no hay ningún error de eso. Ese es el otro riesgo. Esos riesgos, el auditor los va a mitigar. ¿Cómo? Con un plan de trabajo. ¿Y cómo hace ese trabajo? En las áreas en donde haya más posibilidad de error. Y para determinar cuáles son las áreas donde hay más posibilidad de error, tengo que hacer un análisis financiero. Para determinar cuáles son las áreas en donde pudiera haber más riesgo. No estamos diciendo que está mal, estamos diciendo que puede haber más riesgo. Y en esas áreas voy a aplicar mis pruebas de auditoría. Entonces, está el riesgo de auditoría. Necesito mitigar ese riesgo. O sea, necesito reducir la posibilidad de que ocurra ese riesgo al mínimo. Lo hago mediante mis pruebas de auditoría. ¿Cuáles son los riesgos? Lo que les acabo de comentar. Operaciones no registradas, operaciones falsas registradas, operaciones por montos incorrectos, mal presentado, mal clasificado, mal hecho el corte, etcétera, etcétera. ¿Dudas? Muy bien, pues continuemos. Revisión analítica sustantiva. La revisión analítica puede ser aplicada como prueba sustantiva para reunir elementos de juicio válidos que sustenten objetivos de auditoría, como los de evaluación, existencia, acrecimiento, etc. Según el tipo de prueba, como con todos los procedimientos de revisión analítica, normalmente implica comparar los que anticipa a través de una relación entre cuentas contables o entre estas y datos operativos que deberían de ser valor de una partida. El valor contable de esa partida cuando se efectúa una revisión analítica, en esta etapa el valor de la auditoría, o sea, la estimación del valor real de una cuenta o relación, debe ser independiente del valor en libros, es decir, no se debe tratar de juzgarlas razonable del valor registrado sin primero desarrollar su estimación de lo que debería de ser en base de factores independientes.
La revisión analítica debe ser medida de los criterios de exactitud parecidos a los que se usaría con una prueba basada en muestreo, y por lo tanto debe de tenerse cuidado para asegurar que el análisis sea suficientemente preciso. La revisión analítica puede ser una herramienta de auditoría fuerte y eficaz cuando logre el grado de exactitud descendió de una manera más eficiente que las pruebas de validez o sustantivas de alterna. Las pruebas de revisión analítica aplicables en esta etapa son variadas en cuanto al grado de seguridad que proporcionan y también en relación a su complejidad. Confirmaciones, deudoras, acreedoras, bancos, abogados. Es la obtención de una comunicación escrita de una persona independientemente de la empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación. La confirmación puede ser positiva, negativa, ciega o en blanco. Confirmación positiva. Se envían datos y se pide que contesten tanto si están conformes como si no lo están. Se utiliza preferentemente para el activo. Confirmación negativa. Se envían datos y se pide solo si están inconformes. Generalmente se utiliza para el activo. Confirmación indirecta, ciega o en blanco. No se envían datos y se solicita información de saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario para la auditoría. Generalmente se utiliza para el pasivo. Confirmación de transacciones individuales pueden formar parte del examen del sistema de control interno de un banco o ser un medio de verificar los saldos del balance general a una fecha determinada. Confirmaciones de abogados. Un informe al auditor sobre asuntos que, sin ser aún litigios, demandas o gravámenes, estén pendientes de formalizarse como tales. El adeudo por concepto de abogados de honorarios y gastos a la fecha de la auditoría. Arqueos. Arqueo hace referencia al análisis, recuento y comprobación de los bienes y dinero pertenecientes a una persona o entidad, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado de todo efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja, dinero en efectivo, cheques o vales. El arqueo más habitual en banca es el que consiste en contar el efectivo que hay en caja en un momento determinado y comprobar que coincide con el saldo contable de la cuenta que refleja el movimiento de efectivo. Esta labor suele realizarse cada día al finalizar la jornada de apertura al público de la oficina bancaria. Los auditores o ejecutivos asignados para ello suelen efectuar arqueos de caja en fechas no previstas por el cajero. Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes. Con respecto a la cuenta de control del libro mayor, estas diferencias se contabilizan generalmente a una cuenta denominada diferencias de caja. Se le cargan los faltantes como pérdidas y se abonan los sobrantes como ingresos. Si no se subsanan esas diferencias al cierre del ejercicio, la cuenta diferencias de caja se deberá cancelar contra la de pérdidas y ganancias. Inventario físico. El inventario físico es una operativa cuya finalidad es conocer con exactitud los productos almacenados y sus cantidades. Los operarios normalmente recorren los pasillos contando y anotando de forma manual todos los productos alojados en las estanterías. Dependiendo de las necesidades de la empresa y del número de productos disponibles, el inventario puede realizarse de manera permanente, anual o rotativa. En todo caso, lo recomendable es que coincida con periodos de menor actividad para así poder destinar más plantilla a esta operación. Efectuarlo de modo más rápido, con menos errores y sin interrumpir otras obligaciones. El objetivo del inventario físico es contrastar las existencias reales del almacén con las registradas en el inventario teórico o contable, que puede ser gestionado desde un ERP o incluso más rudimentariamente con un Excel. Un control de inventario es indispensable para el negocio, porque redunda en una mayor productividad. Conocer fielmente la ubicación de cada producto facilita la preparación de pedidos y evita demoras, lo que se traduce en una mayor satisfacción de los clientes. El inventario físico ayuda a identificar descuadres, investigar sus causas
y evitar que se vuelvan a producir. Podría ocurrir, por ejemplo, que un operario fuera incapaz de encontrar un producto teóricamente en stock. Al inspeccionar todo el almacén, se descubriría que ese producto estaba almacenado en una ubicación errónea y podrían tomarse medidas para disminuir este tipo de equivocaciones. El inventario físico también ayuda a verificar y garantizar que los productos se encuentran en buenas condiciones. Al contar con los productos uno a uno, se puede comprobar visualmente que estén en buen estado. Esto es vital cuando se gestiona una gran cantidad de referencias. Otras cédulas. Las cédulas de auditoría son documentos en los que se describen los procedimientos y técnicas utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y conclusiones en que sustenta la opinión del auditor. Tipos de cédulas de auditoría. Por su contenido, las cédulas de auditoría se clasifican de la siguiente manera. Cédulas sumarias o de resumen. En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del rubro, capítulo, concepto o partida, o su función sujeto a examen, por ejemplo, ingresos, deducciones o asignaciones presupuestarias. Es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con los estándares del periodo anterior, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que requieran de explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento de auditoría antes de concluir la revisión. Cédula analítica. En las cédulas analíticas, además de incluirse la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o movimiento del rubro, capítulo, concepto o partida, o su función por revisar mediante la aplicación de uno o varios procedimientos de auditoría. Se detalla la información con la que se contó, las pruebas realizadas y las observaciones formuladas. Es conveniente que la información y documentación recabada se clasifique de tal forma que permitan detectar fácilmente las desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones y que en ellas se incluyan los comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. Las pruebas que se... Las pruebas que se consignen en las cédulas analíticas se refieren a las investigaciones que se consideren necesarias, sin perder de vista la optimización del tiempo y el esfuerzo respecto de las cargas de trabajo y demás obligaciones a cargo. Para cumplir los objetivos establecidos en los programas de trabajo, considerando las cifras y datos asentados en la cédula sumaria. En las cédulas analíticas se incluye además el razonamiento de cifras específicas o la verificación de algún cálculo, que son útiles para reforzar el resultado de pruebas específicas de detalle o de análisis. Su aplicación parte del razonamiento de tipo financiero o estadístico. Algunas aplicaciones se pueden referir, por ejemplo, a razones de rentabilidad, producción per cápita, determinación del costo-beneficio o variaciones entre el gasto ejercido y el presupuesto autorizado, conciliaciones, etc. Asimismo, en las cédulas se incluyen las observaciones o irregularidades. Cédulas subanalíticas. Por medio de las cédulas subanalíticas se efectúa la desagregación, detalle o análisis a profundidad de los datos contenidos en una cédula analítica, mediante la aplicación de los mismos procedimientos utilizados o de otros complementarios. Un ejemplo del uso de estas cédulas consiste en el examen específico de la cuenta de inversiones en valores, en el cual la cédula subanalítica sería aquella en que se mostraran los saldos mensuales de las cuentas de inversión de dicha cuenta. Cédulas maestras. Una vez concluido el trabajo de auditoría y de manera adicional a las cédulas en que se presenten las conclusiones, se deberá integrar al inicio de
legajo de los papeles de trabajo, un informe por resultado, en el que se expongan brevemente los antecedentes de este y se resuman los procedimientos de auditoría aplicados y sus resultados, de tal manera que su simple lectura ofrezca un panorama completo del trabajo realizado y de las posibles acciones por emprender. Esa sería toda nuestra información, maestro. Muy bien. ¿Dudas, comentarios?